Muy buenas tardes, en dependencia de donde estén. Pero bueno, aquí por lo menos en Miami, esto está nublado todo, está lloviendo, una tarde lluviosa. Bueno, déjenme decirle algo. Ha llegado usted, si no me conoce, al canal donde se le da solución a las paradojas del conocimiento. Aquí hemos hablado desde las paradojas del movimiento de Zenón de Lea, que es lo primero que hay retrocediendo en la historia, hasta de todo hemos hablado aquí, qué es la conciencia, explicando qué es la conciencia, qué es la existencia, hemos hablado del tema de Dios, todas las paradojas habidas y por haber le hemos dado una solución. Pero hemos llegado ya al punto donde encontramos esta paradoja, la paradoja de PR, ¿no? La paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, estos tres físicos que se juntaron esfuerzos, unieron esfuerzos para poner en entredicho a la mecánica cuántica. Y esto es una mordida que le dieron al cuerpo de la mecánica cuántica que todavía hoy sangra, ¿no? Es decir, está abierto el asunto no hay solución para el tema de la paradoja EPR. Y nosotros vamos a avanzar aquí. Ya llevamos algunos vídeos hablando de esto, pero quiero ya tratar de llegar al final, ¿no? Y agotar el tema. Es muy complicado porque, como les digo, es una cosa que está bien latente, es un problema que envuelve a toda la mecánica cuántica básicamente, pero que está envuelto en temas más complejos todavía y más amplios, como el tema de la realidad, la naturaleza de lo real, de la realidad, temas epistemológicos también, o sea que esto no es fácil, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle inicio. Y vamos a avanzar en lo que más podamos. Si yo veo que necesito, quédese para que vea el resultado, ¿no? En caso de que se complique un poco por el tema del tiempo, pues yo lo haría en dos partes, ¿no? Pero vamos a tratar de finalmente concluir esto, que lo hemos empezado con varios vídeos anteriores, ¿no? Entonces, a modo de introducción les diría que la idea einsteiniana de unificación de la física contemplaba la eliminación de la mecánica cuántica. Había que prescindir no tanto de la cuantificación, a fin de cuentas el gravitón, esto que se busca para cuantificar la gravedad, es eso mismo, ¿no? O sea que la cuantificación no le molestaba a Einstein. De hecho, esa idea es la idea del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Pero sí el tema de la incertidumbre, la indeterminación, la probabilidad, es decir, había que eliminar lo que en realidad constituye el núcleo de la mecánica cuántica. El presente vídeo, este vídeo que estoy grabando hoy aquí, apunta justamente en la dirección opuesta a la tomada por Einstein. Es decir, se seguirá de aquí que unificar la gravedad y la mecánica cuántica, que es el objetivo de la física contemporánea, pues puede ser posible sacrificando a la teoría de Einstein. Esa es la posición mía. Esa no la ha tomado nadie, pero es que no me queda otro remedio que ver que lo que más molesta aquí es justamente esa teoría geométrica que Einstein se inventó para explicar las cosas, ¿verdad? Entonces esto hay que buscar la manera de encontrarle solución. Y por lo tanto yo les voy a hablar un poquitito del truco que creo que más visible de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Y es el hecho de que desde diferentes sistemas de referencia, estoy citando a Einstein, desde diferentes sistemas de referencia, no enjuiciamos el mismo acontecimiento. Esto ténganlo bien presente, porque esto es la clave de todo. En el conocido experimento, por ejemplo, del tren y la plataforma, Einstein nos dice que el observador del tren se mueve si se observa desde la plataforma, ojo, este paréntesis es del mismo, eso son palabras, ¿no?, al encuentro del haz luminoso proveniente del punto B. Inmediatamente Einstein hace una inferencia ilícita, toda vez que intercambia los observadores, ¿no? La condición de que el rayo que impacta en B se observe antes que el rayo que impacta en A es que se observe desde la plataforma. Por lo tanto, esa conclusión no se le puede atribuir a los observadores del tren, sino al observador situado en la plataforma. Escuchen a Einstein, lo cito. Sin embargo, en realidad, el observador del tren se mueve si se observa desde la plataforma al encuentro del haz luminoso proveniente de B.
Consecuentemente, el observador, no dice cuál, ya ve el haz luminoso de B antes que el de A. Pero esto, señores, es falso. Desde la plataforma se asume que un virtual observador en el tren debería ver el rayo de B antes que el de A. De manera que lo que sucedería en B, en realidad tiene lugar desde A. Es decir, en un sistema en el que el observador de B está ausente físicamente, digamos, ¿no? Por lo tanto, en el mundo real nada de esto ocurre. Lo mismo sucede con el acortamiento de las longitudes o el acortamiento de la longitud de la varilla, ¿verdad? Según se sigue de las transformaciones de Lorentz, la longitud de la varilla móvil, al ser medida desde el sistema estático, resulta menor que en el sistema móvil. Así, el acortamiento de la varilla no tiene lugar en el sistema móvil, sino desde el sistema estático. Y esto se pasa por alto, siempre se ha pasado por alto, ¿verdad? Es una distinción muy importante que hay que hacer aquí. Entonces, desde el sistema estático, vamos a ver. Creo que la nota sigue. Esto es desde aquel en el que la varilla no figura en su actualidad, sino solo virtualmente. Es decir, en el mismo estado en el que se encuentra, por ejemplo, la partícula esta correlacionada o entrelazada, de la que habla del entrelazamiento cuántico, o por ejemplo el gemelo astronauta, en el caso de la paradoja de los gemelos. Este es el truco que si usted no discierne, no distingue los dos planos de realidad, uno actual y uno virtual, siempre vamos a seguir en el mismo hueco y no vamos a poder salir de ahí. Entonces, la varilla móvil se acorta desde el sistema en reposo. La varilla móvil, en mi opinión, se acorta desde el sistema en reposo. Y esto es posible porque Einstein juega con dos varillas, pero también con dos acontecimientos, uno virtual y otro actual. Este solapamiento de los eventos le permite articular su teoría, pero él sabía muy bien que desde diferentes sistemas de referencias no enjuiciamos el mismo acontecimiento y apuntó a que esta situación era justamente la laguna de la teoría de la relatividad. No le dio respuesta, no le dio solución. Entonces el hombre ha hecho una construcción monumental. Sabe que hay una laguna ahí y nos dejó sin respuesta para la laguna. No le dio solución, lo dejó así con ese hueco, ¿no? Y sencillamente no lo llenó. Entonces estamos obligados a tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, porque eso es la clave para entender la relatividad, si funciona o no. El mismo solapamiento entre lo actual y lo virtual subyace en la paradoja EPR, de donde se sigue que no hay tal entrelazamiento cuántico, no hay tal sistema unificado. Esta infeliz idea del entrelazamiento cuántico es el resultado de no haber entendido estas trampas de Einstein, ¿no? Vamos a ver, ¿qué significa el hecho de que desde diferentes sistemas de referencia no enjuiciamos el mismo acontecimiento? Ni siquiera Einstein lo explicó, como ya les dije. No podemos enjuiciar el mismo acontecimiento, dado que los sistemas son radicalmente distintos. La diferencia entre ellos no es de grado, sino de naturaleza. Siempre que uno es actual, es virtual el otro. Y este distinto orden de realidad hace imposible cualquier superposición, oigan la palabrita, que la necesitan para la mecánica cuántica, cualquier superposición de los sistemas de referencia. Vamos a ver entonces, ya saben que hay una laguna y hay algo serio ahí que no se ha rellenado, no se le ha dado la atención debida y por lo tanto, a ver si no se me queda nada aquí, y por lo tanto, señores, ya las críticas que puede hacer Einstein con su demoledora paradoja EPR también vienen con una pata coja, ¿verdad? Con una pata coja. Vamos a ver aquí. ¿Para qué se concibió la famosa paradoja EPR? Simplificando al máximo, les puedo decir que se hizo para probar que la mecánica cuántica se puede
O sea, en la mecánica cuántica se puede efectuar la medición sin perturbación del sistema o partícula. Esto de la perturbación a Einstein lo tenía muy perturbado, la verdad. Y entonces este esfuerzo está encaminado a mostrar justamente que se puede llevar a cabo el acto de medición sin perturbación. Ese es el núcleo de la mecánica cuántica también, la perturbación que introduce el proceso de medición. Y es lo novedoso, una de las cosas más novedosas y más interesante, ¿no? En dos palabras, se concibió esta paradoja para eliminar la perturbación en la medición que introduce la teoría cuántica. ¿Cómo se hace? Bueno, en un sistema compuesto por dos partículas se mide una magnitud, digamos el impulso, y esto arroja en los cálculos el mismo significado para la otra partícula después que ellas ya no interactúan entre sí. De modo que sabemos exactamente el impulso de esta segunda partícula sin perturbación, ¿no? Esto contradice el principio de Heisenberg y los fundamentos mismos de la mecánica cuántica. Todo queda maravilloso, lo que había que demostrar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a seguir. El problema es que es justo la medición de una magnitud en una partícula la que condiciona el valor de la magnitud en la otra. Entonces, si hay perturbación, la de hacerte creer que las magnitudes están correlacionadas cuando en realidad no lo están, ya que la segunda partícula solo existe en los cálculos, mientras que la medición efectuada en la primera partícula hace que colapse la función de onda. Y la superposición de estados que alimenta la ilusión del entrelazamiento es un fenómeno virtual. Si se midiera la segunda partícula, colapsaría su función de onda y la partícula se manifestaría de manera puntual, como un sólido, ¿verdad? Eso es la mecánica cuántica. Ahora bien, pero ¿qué mecánica cuántica te puede hablar de partículas con características determinables cuando no las ha medido? Es obvio que el problema reside aquí en una deficiente interpretación de lo que está sucediendo realmente, ¿no? Pero hay detalles que hay que tener en cuenta para entender cómo pensaba Einstein. Si la cantidad de movimiento de las partículas es conocida, entonces su coordenada carece de realidad física. Esto es el principio de Heisenberg, pero él lo interpreta así. Y la verdad es que no conocido no es sinónimo de irreal. No son iguales, ¿verdad? El hecho que no sea conocido no quiere decir que sea irreal, que no sea real. Entonces, ¿qué quiere decir que las propiedades de las partículas, por ejemplo, son macrodispuestas en mecánica cuántica? Esto quiere decir que esas propiedades solo se revelan en la interacción con el aparato de medición. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué entrelazamientos estamos hablando? ¿Verdad? Hay que observar sencillamente todos estos principios cuánticos. Vamos a ver otro de los puntos dudosos aquí. A ver. Einstein muestra que el formalismo matemático de la mecánica cuántica permite la determinación del impulso y de las coordenadas de una partícula sabiendo el impulso y las coordenadas de otra. Pero lo interesante aquí es que los valores del impulso y de las coordenadas de la partícula 2, por ejemplo, en el ejemplo de Einstein, en los cálculos dependen de la medición de esas magnitudes en la partícula 1. La definición, por ejemplo, la condición de realidad de Einstein que usan en esta paradoja, creo que esto hemos hablado ya. La definición einsteiniana de los elementos de realidad física hace depender a esta última de la medición, solo que una medición exacta, en este caso, ¿no? Si podemos medir sin perturbación, hay un elemento de la realidad detrás del operador, ¿verdad? Que representa la magnitud física. Y esto ya para Einstein significa que es real. La interpretación de Copenhague, en cambio, dice, la perturbación es parte... Ojo, la perturbación es parte de esa realidad representada por el operador. La realidad representada es solo la mitad de la verdad en este caso, pero no, el acto de perturbación del sistema cuántico es parte de la realidad que estamos describiendo, no podemos prescindir de eso, ¿no? También algo de esto hablamos ya en sentido epistemológico general en los vídeos anteriores para que se entendiera justamente esto, ¿no? Para llegar aquí. Einstein querrá probar entonces que dos magnitudes físicas sujetas a un algoritmo no conmutativo pueden ser simultáneamente reales, es decir, determinables sin perturbación. Tremenda tarea que se propuso, hasta cierto punto lo logró, pero hay una engañifa aquí como en todas las cosas relativistas, ¿no? En este caso violarían el principio de Heisenberg
Y la mecánica cuántica sería una teoría incompleta, ¿no? Por definición, toda vez que la función de onda no incluye los valores simultáneos, ¿verdad? De dos magnitudes cuyos operadores no conmutan. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Entre las objeciones de Einstein, una misma realidad en el sistema 2, por ejemplo, después de la interacción, puede hacerse corresponder con dos funciones de onda distintas. Todo esto se deriva del aparato matemático de la mecánica cuántica, ¿verdad? La función de onda. Eso. La mecánica cuántica es incompleta si los operadores P y Q son simultáneamente reales, en el sentido de ser predecibles sin perturbación. Bueno, entiendan que los operadores PQ son los representantes de las magnitudes físicas supuestamente reales, ¿no? De las magnitudes reales. Aquí en mecánica cuántica se trabaja con operadores, que son esos representantes, ¿no? Entonces, las magnitudes descritas por operadores no conmutativos no pueden ser, por principio, simultáneamente reales. O sea, los operadores no conmutan entre sí cuando las magnitudes por ellos representadas no se dan de forma simultánea, ¿no? De modo que si son reales, es decir, predecibles sin perturbación, y fíjense lo que yo digo, no se dan de forma simultánea, no quiere decir que sean simultáneamente y no sean simultáneamente reales. Esta es una confusión que han introducido Einstein, Podolsky y Rosen. Yo no sé si lo hicieron profeso o es que comparten ese realismo físico que ya habíamos criticado anteriormente, ¿no? De hecho, si son reales, es decir, predecibles sin perturbación, la mecánica cuántica sería incompleta. Ahora bien, para que sean realmente simultáneas, deben ser fruto de mediciones simultáneas. Y como no hay dos mediciones simultáneamente actuales, estas magnitudes tampoco lo son. Las magnitudes P y Q, entiéndase del impulso y la posición, en la partícula 2 son producto del cálculo que depende de mediciones actuales en la partícula 1 y que no son ni pueden ser simultáneas. En otras palabras, obtengo el valor del operador P, ¿verdad? En la partícula 2 mediante el cálculo si mido de manera actual a P en la partícula 1, ¿verdad? Estamos hablando del impulso. Luego obtengo virtualmente el valor de la posición, el valor del operador Q en 2, en la partícula 2, midiendo la posición en la partícula 1. Y entonces eso es como una inferencia, ¿me entiendes? O sea, infiero esos valores. Por eso se habla aquí de que son acciones de tipo lógico implicativo, o sea, este tipo de acción a distancia, ¿no? Si los valores de P y Q en 2 dependen de la medición de P y Q en 1, cosas que no son simultáneas, pues no se le puede otorgar a la partícula 2, estos valores simultáneamente. Hay que recordar que cuando se mide P y Q en la partícula 1, la función de onda colapsa. No hay lugar aquí para la superposición. Una vez más, no hay lugar para la superposición. La segunda partícula solo existe en los cálculos, es decir, virtualmente. Nunca llega a ser real en el sentido fuerte de actualidad, toda vez que con ella no interactúa ningún detector. Sus valores de P y Q son, entiéndase, una vez más, velocidad e impulso, posición y velocidad, o impulso y posición. Sus valores de P y Q son pura inferencia. No hay sistema, ya no hay correlación. Finalmente, todo lo que viene a demostrar la paradoja de PR es que dos magnitudes físicas pueden ser simultáneamente reales siempre que una sea actual y virtual la otra. No hay entrelazamiento. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir con... Vamos a ver algo que yo dije hace muchos años ya, cuando publiqué este libro, por allá por el año 2000 salió el libro. Entonces aquí yo trato extensamente el tema de la paradoja, pero solo le voy a leer una paginita aquí. A ver, vamos a ver. Sí. Ok. Vamos a ver. A ver, escuchen bien. Una página de varias páginas, esto casi un capítulo dediqué a esto. Pero bueno, el problema que se ha creado en torno a los llamados efectos correlacionados, eso es lo que
lo que yo les decía en el video anterior, que así fue como yo conocí esto, así se llamaba cuando yo estudiaba en la universidad. Y bueno, pues sencillamente el lenguaje que se cambió a partir de David Bohm y esos experimentos, que para mí son unos experimentos que no van a ningún lado, no conducen a un atolladero, ¿verdad? Estoy hablando de esto de Bob and Alice y toda esta bobería, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo les decía que en torno a los llamados efectos correlacionados, fíjense que no digo entrelazamiento cuántico, ¿verdad? Así es como Bohr, ustedes van a ver, lo trataba también. Bohr hablaba de correlaciones cuánticas, no de entrelazamiento cuántico. Pero bueno, derivados de la paradoja de PR tiene como fundamento una contradicción entre la correlación de inexactitudes, es el principio de Heisenberg, y los resultados derivados de la ecuación de Schrödinger. En efecto, si nosotros podemos predecir el significado de dos magnitudes que corresponden a operadores no conmutativos para un mismo átomo o partícula, entramos en contradicción con el principio de Heisenberg. Esto es lo que se aprecia del experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen, quienes nos sitúan ante la siguiente alternativa. Cito una cita del artículo de estos físicos del año 1935, ¿no? Recuerden que ese artículo ellos los titularon ¿puede considerarse la descripción mecánico-cuántica de la realidad completa? Una descripción completa. Y su respuesta es negativa. Entonces, dicen aquí, en la mecánica cuántica, en el caso de dos magnitudes descritas por operadores que no conmutan, el conocimiento de una de estas magnitudes imposibilita el conocimiento de la segunda. De aquí se deduce que, 1. La descripción de la realidad en la mecánica cuántica por medio de la función de onda es incompleta, o 2. Estas magnitudes físicas no pueden simultáneamente ser reales. Ahí está el meollo de toda la paradoja. Entonces, recuerden que dos operadores no conmutan entre sí cuando las magnitudes físicas por ellos representadas o que corresponden con estos operadores no pueden medirse simultáneamente, ¿no? Tengan bien presente eso. Vamos a ver. Atendiendo al punto de vista, vamos a cortar esto también. Dice aquí. Sin embargo, aquí se pasa por alto lo fundamental, que en el sistema 1, donde se lleva a cabo la medición real, rige el principio de Heisenberg y por lo tanto no hay derecho alguno a traspolar estos significados al sistema 2 sin observar la relación de no simultaneidad. Así, si nosotros efectuamos una medición en el sistema 1 que arroje determinados significados de P, podemos calcular que estos mismos significados de P son propios del sistema 2, pero en este caso, en este sistema 2 se nos han indeterminado los significados de Q, ¿no? Recuerden que hablamos P y Q, estamos hablando de posición y velocidad, ¿verdad? O momentum y posición, ¿verdad? O impulso y posición, como lo quieran llamar. Cuando calculamos los significados de Q para el sistema 1, los de P se indeterminan. Y aunque le atribuyamos en los cálculos estos mismos valores precisos de Q al sistema 2, no podemos perder de vista que han sido posibles gracias a la indeterminación de P en el sistema 1. Por cierto, que no se me olvide, es importante tener en cuenta, porque miren cómo la paradoja de PR te habla de impulso y posición de la partícula. De eso va la paradoja. Luego, recuerden que ya la versión de David Bohm le sacó la naturaleza de esta paradoja, la sacó de Cauchy. Y de ahí para allá se empezó a inventar y hablar del entrelazamiento cuántico, que no va a llevar a ningún lado, porque esa computación cuántica basada en el entrelazamiento cuántico, eso, olvídense eso, que eso no va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque es un error, es una versión que hizo David Bohm de esta paradoja, y es lo que le ha gustado a la gente. Vino después John Bell y formuló las desigualdades esas de él, sobre la base de los experimentos de David Bohm, y todo ha cogido el camino ese del entrelazamiento cuántico. ¿Qué entrelazamiento? ¿Cuál entrelazamiento? Entonces vamos a seguir. De manera que ambos significados, tanto de P como de Q, para ambos sistemas no se dan de forma simultánea. Y esto sin hablar de que solo existe de manera actual el sistema en el que se realiza la medición, en tanto que el otro se relega al plano de la virtualidad. Esta distinción de los dos planos, ningún físico la hace. Y yo creo que por eso es que estamos como estamos. Si ellos tuvieran en cuenta que la realidad tiene un comportamiento dual y una estructuración dual, o sea que la realidad es una configuración acto virtual, no podemos prescindir de ninguno de esas dos dimensiones de lo real, que se dan de una manera muy peculiar. Se dan estos planos, se
son excluyentes entre sí y al propio tiempo se presuponen. O sea, ellos tienen que estar ahí, pero están como siendo uno la negación del otro. Pero tienen que estar simultáneamente. Entonces es bien complicado entender esto, ¿no? Este es un punto bien complejo, bien complejo. Pero bueno, así es como debería verse lo real, porque usted no puede excluir ninguno de los dos, de las dos dimensiones de lo real. Nunca va a encontrar una sola. ¿Verdad? Cuando encuentre una sola, que colapse la otra, pero vas a ver que siempre es una correlación lo que hay, porque no es posible tener una sola. Hay que tener las dos, pero de manera que se excluyan. Y esa es su manera de darse simultáneamente, como un traspaso de la una a la otra, ¿no? Esto lo he explicado ya con el fenómeno del movimiento. La correlación de indeterminación es expresión de un proceso de medición que presupone, por lo tanto, la actualidad de una magnitud y la virtualidad de la otra. Los operadores simbólicos sujetos a un algoritmo no conmutativo entran también bajo esa relación de complementación entre lo actual y lo virtual. De modo que podemos predecir sin perturbación el significado de dos magnitudes correspondientes a operadores que no conmutan, debido a que las mismas no pueden simultáneamente ser reales, de donde se deduce entonces que es falsa la conclusión 1, a saber, que la descripción de la realidad por medio de la función de onda es incompleta. Ahora bien, si tenemos en cuenta que lo virtual también es real, es decir, que la realidad es actual y virtual, entonces la conclusión 2 adquiere otro sentido, debido a que ya las magnitudes pueden simultáneamente ser reales, solo que una es virtual y la otra actual. El segundo sistema, y con él el significado de la magnitud que predecimos, está presente solo virtualmente, por cuanto el sistema 1, donde efectuamos la medición, es actual. Por esta razón es que podemos estar seguros de que no hay entre ellos ningún tipo de interacción física, y no porque lo consideremos suficientemente alejado en el espacio, ni mucho menos. No la puede haber, porque sencillamente están en planos de realidad distintos. Entonces los experimentos que se han llevado a cabo con el fin de demostrar una interacción de tipo lógico implicativo, etc., estos experimentos del entrelazamiento cuántico, pues que ustedes saben que recibió el premio Nobel el año pasado, deben tener presente esta circunstancia en toda su plenitud. De modo, me refiero a la distinción de estos planos de realidad, ¿verdad? De modo que la paradoja de los efectos cuánticos correlacionados, o sea, esta es la paradoja del entrelazamiento cuántico, que como le dicen ahora, queda despejada al introducir la idea de la complementación de las interacciones actuales y virtuales. Esto es una idea de Bohr, de Niels Bohr, ¿verdad? Que era el que polemizaba con Einstein, representando la mecánica cuántica, ¿no? Y la interpretación de Copenhague, ¿no? Que era la cabeza de la interpretación de Copenhague. Entonces mi conclusión es, la descripción de la realidad por medio de la función de onda es completa. Y las magnitudes descritas por operadores que no conmutan pueden simultáneamente ser reales. Lo que no pueden ser es simultáneamente actuales o simultáneamente virtuales. Y esto no porque violan, sino porque confirman la relación de indeterminación, es decir, el principio de Heisenberg. Para Einstein, si era completa la descripción por medio de la función de onda y si era correcto el principio de Heisenberg, entonces surgía otra dificultad: las acciones instantáneas a distancia, estas llamadas Spooky Actions. De alguna manera, bueno, ya se le ha dado respuesta a esta paradoja. No hay ningún tipo de acción instantánea a distancia, ni tiene sentido buscar conexiones físicas o suprafísicas entre los sistemas, puesto que ambos se encuentran en dos planos distintos de existencia, sujetos a una relación de complementación. Entonces, obviamente, este libro pues se enfrasca en una de sus partes, directamente lleno en la paradoja, pero no me voy a meter en eso porque se me complica la cosa y cada vez se hace más largo el vídeo, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos avanzando y vamos a ver ahora aquí. Vamos a este punto. Vamos ahora a ver cómo lo veía Niels Bohr, el otro contendiente, el que polemizaba con Einstein, ¿no? El que defendía la mecánica cuántica. Bueno, vamos a seguir la lógica de Bohr. Las posiciones de las partículas que conformaban un sistema unificado hasta un determinado momento de tiempo podrán estar sujetas a una correlación, pero no al principio de Heisenberg. Lo mismo aplica. Recuerden que en la formulación de la paradoja pues se supone un sistema unificado compuesto por dos partículas que interactúan entre sí hasta un momento de tiempo determinado. Después de ese momento pues las partículas se separan, ¿no? Ese es
el escenario de la paradoja, ¿no? Y por eso aquí Bohr está refiriéndose a eso. No lo estoy citando, yo estoy hablando como Bohr piensa, ¿no? Así es que las posiciones de la partícula que conformaban un sistema unificado hasta un determinado momento de tiempo podrán estar sujetas a una correlación, pero no al principio de Heisenberg. Lo mismo aplica para los respectivos momentos o velocidades. La posición de la partícula 2 puede inferirse debido a su correlación con la partícula 1, por ejemplo. Pero las correlaciones mismas sí que están sujetas al principio de Heisenberg. Esto es lo que nos dice Bohr, las correlaciones mismas. Esto quiere decir que si bien podemos conocer la posición de ambas partículas cuando ellas ya no interactúan, no podemos saber nada acerca del impulso de esas partículas simultáneamente, ni tampoco por inferencia. Así tendríamos que las posiciones correlacionadas no se pueden determinar simultáneamente con los impulsos por su parte igualmente correlacionados. Pero si no hay impulso y velocidad simultáneamente medibles, pues, o medibles o no, pues no hay ni partícula ni sistema cuántico de partículas, ni nada de eso. Es importante saber lo que a veces se olvida. Se inventan unas partículas ahí, esas partículas tienen que ser medidas para ser reales en mecánica cuántica. O sea, para ser actuales es la palabra, ¿no? Para que se manifiesten de manera actual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas están entrelazadas cuánticamente. Pregunto. Acuérdense que estoy en la posición de Bohr. En lo absoluto, todo cuanto podemos afirmar es que hay características o magnitudes correlacionadas sin sistema de partícula alguno, toda vez que ya ellas no interactúan. Entonces, el entrelazamiento cuántico, que ya venía de la mano de David Bohm, lo afincan en la superposición de estados. Una partícula puede estar en varios estados a la vez. Ya esta asunción es falsa, puesto que la partícula, si por ella entender algo dotado de masa y de propiedades geométricas, es decir, el corpúsculo, no existe antes de la medición. Bueno, aquí estoy hablando yo, ¿okay? Justo la superposición, esto es la interacción virtual expresada por el comportamiento determinista de la función de onda, es el lado opuesto a la medición actual, que es la interacción actual. La superposición de estados es la superposición de estados de ausencia de reposo. Se refiere al carácter ondulatorio desde mi perspectiva, ¿no? Todas estas son posiciones mías. Y estos estados de ausencia de reposo, claro que no contradicen a Bohr. Y estos estados de ausencia de reposo son conocidos como ondas de probabilidad. Es decir, probabilidad de coordenadas, probabilidad de localización espacial, o lo que viene a ser lo mismo de manifestación puntual de la onda. ¿Okay? De esa onda, que es el corpúsculo mismo, indeterminado. Que no se entiende ni el dualismo de corpúsculo. Esto es fascinante, porque cuando se entiende bien todo se aclara, ¿no? Estamos hablando también de la adquisición de masa, incluso mediante la interacción con el detector o con la propia rendija, lo cual acarrea el celebérrimo colapso de la función de onda. Esto es otro misterio. ¿De dónde sale la masa? Nadie sabe lo que es la masa. El bosón Higgs, eso fue un entretenimiento. No explicó masa ninguna. Y los físicos no saben cuál es el origen de la masa. Y lo tienen delante. Lo tienen delante. Cada día, cada vez que hay una colisión, ahí aparece la masa. Oh, pero ¿cómo? Siempre que hay colisión, siempre que hay interacción, aparecerá la masa. Pero para eso tienen que entender que antes de eso, el cuerpo no tiene una manifestación corpuscular. Esa cosa que se mueve, el móvil, no es un corpúsculo. Del tamaño que sea, estamos hablando del mundo macroscópico igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen que entender que cuando hay el reposo, la colisión, la interacción, todo eso es hasta cierto punto sinónimo cuando hablamos desde el punto de vista del origen de la masa. Lo cual quiere decir que las cosas no vienen en el movimiento de un sitio vecino del espacio homogéneo, sino que vienen de algo que es muy similar a la nada, vienen desmaterializadas. ¿De dónde vienen? Del tiempo. Siempre nos llega, todo lo que llega del tiempo, no llega del espacio. ¿Okay? De esto yo tengo vídeos para atrás. Entonces, vamos a ver. Esto aquí, no sé ya dónde me quedé. En fin. Bohr advierte que todo el montaje einsteiniano es posible porque no se lleva a cabo ninguna medición real, entiéndase actual.
Entiéndase que el sistema de las dos partículas y sus correlaciones, el mal llamado entrelazamiento, no tienen realidad física, ¿no? Eso es lo que sucede ahí. Un extraño fenómeno. Lo que pide Bohr es que para que esto suceda, ¿verdad? Tengo una tremenda nota por aquí. Y para que podamos tener control de estas correlaciones, que no entrelazamiento, pues es necesario llevar a cabo una medición real, entiéndase actual. Y si esta llega a tener lugar, obtendremos lo siguiente. Si observamos la posición de la primera partícula, la correlación entre las posiciones de las partículas puede darnos cierta información sobre la posición de la segunda partícula, pero no tenemos manera alguna de usar la correlación entre los impulsos de las partículas. Si observamos el momentum de la primera partícula, sería justamente lo contrario. Eso es lo que nos dice Bohr. Nosotros retenemos el control sobre la correlación del momento, pero lo perdemos sobre la correlación de la posición. O sea, Bohr, definiéndole esto en términos no de partículas, sino de correlaciones, le vuelve a restituir el principio de Heisenberg. A Einstein se le fue por atrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo lo tengo en inglés, ¿no? Sí que, o sea, estas dos diferentes mediciones definen a dos fenómenos complementarios que no pueden nunca ser reconciliados en una descripción simple de un sistema dado de dos partículas, dice Niels Bohr. Se lo traduje del inglés ahí. Esto viene a decir que no hay tal sistema cuántico de partículas entrelazadas. Son dos fenómenos complementarios producto de dos mediciones diferentes. Las correlaciones tienen carácter virtual. La indeterminación de las mismas obedecen a una interacción actual. No hay entrelazamiento cuántico de partículas. No hay no localidad. Ninguna de ellas mencionadas en la paradoja EPR. De eso no se habló. De eso no se habló. ¿Ok? No se hablaba de ese entrelazamiento cuántico, ni mucho menos. Y entonces, lo que Einstein veía lo que Einstein veía era la localidad. Pero lo que se ha venido después ha sido un desarrollo de la idea de la no localidad. Pero tampoco hay acciones instantáneas a distancia. En esta parte Einstein tenía toda la razón. Eso no existe en las spooky actions. Pero es que los físicos cuánticos, con querer fundamentar la mecánica cuántica y querer negar la propuesta de, o sea, querer refutar la paradoja EPR, pues también se tragaron el anzuelo de la, o no el anzuelo, sino que se fueron con el carro de las acciones instantáneas a distancia. Que esa parte, no, sencillamente, ahí no tenía ninguna razón. Ahí el que tenía razón era Einstein, hasta cierto punto, pero la tenía. Después vamos a ver en qué consiste esta no localidad, ¿no? Ya de eso hablé en el vídeo pasado, obviamente. Si quieren, el vídeo anterior a este, ahí yo hablo de la no localidad. Entonces, ¿qué decía aquí? Bueno, decía que la física miente. Este cuento del estado entrelazado de dos partículas me parece más bien una invención a partir de la versión que le da David Bohm a la paradoja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué viene aquí, pues estamos terminando ya, ¿no? Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a introducirnos un poquito más, a ver qué perspectiva de solución podría tener, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es el sentido de la probabilidad cuántica expresado por el cuadrado del módulo de la función de onda? Bueno, durante el movimiento de la partícula, léase estado de ausencia de reposo u ondulatorio, se puede calcular la amplitud de probabilidad de actualización de dicha partícula mediante una acción puntual o interacción con el detector. Esta es la manera en que yo interpreto esto, ¿verdad? Esa probabilidad que tiene el electrón de devenir corpúsculo, adquiriendo masa y coordenadas, le hace también estado de reposo, porque en ese punto donde se manifiesta, ahí hay reposo. Esa probabilidad está expresada por el cuadrado del módulo de la magnitud absoluta de la función de onda. Fin del misterio, si quieres se lo repito. ¿Cuál es el sentido de la probabilidad cuántica expresado por el cuadrado del módulo de la función de onda?
Bueno, durante el movimiento de la partícula, léase estado de ausencia de reposo u ondulatorio, se puede calcular la amplitud de probabilidad de actualización de dicha partícula mediante una acción puntual o interacción con el detector, ¿no? Ahora bien, esa probabilidad que tiene el electrón de devenir corpúsculo adquiriendo masa y coordenadas, ¿verdad?, está expresada por el cuadrado del módulo de la magnitud absoluta de la función de onda. Fin del misterio. Fin del misterio. Ahora bien, la solución de la paradoja de PR. Para que la otra partícula pueda tener spin o cualquier otra propiedad, tendría que estar localizada y por lo tanto en este punto en reposo. Solo en la cabeza de Einstein cobran realidad física o actualidad esos entes mentales o segundos sistemas de referencia correlacionados. Así empezó el vídeo y por eso les hablé del truco de los sistemas de referencia en la teoría de la relatividad. Entonces digo aquí que solo en su cabeza cobran realidad física o actualidad esos entes mentales o segundos sistemas de referencia correlacionados que está obligado Einstein a traer a colación para que funcione la idea relativista. Así que en realidad habría una sola partícula con carácter de actualidad, mientras que la otra con ella correlacionada, que no entrelazada, necesariamente permanece en modo probable o supuesto, tal y como tiene lugar en la teoría especial de la relatividad con los sistemas de referencia. Pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, demos un paso más. Si atendemos al principio de Heisenberg, mientras más precisión en la localización, más configuración geométrica y más reposo. Por el contrario, mientras más precisión relativa al estado de ausencia de reposo de la partícula, este sería el cuadro impulso energético, menor será su configuración espacial o manifestación puntual y con ello menor será la posibilidad de su localización. Se sigue de aquí que la interacción es la responsable de la masa, del reposo y en general de la descripción o cuadro geométrico espacial. Esto yo le llamo principio de incertidumbre generalizado. Yo hice exactamente lo que Einstein hizo con el principio de Galileo. El principio de la relatividad lo generalizó a los fenómenos electromagnéticos, ¿verdad? Pues yo generalicé, en mi interpretación, generalizo el principio de Heisenberg a todos los cuerpos macroscópicos. Es válido para todos los cuerpos en movimiento. Absolutamente para, no importa el tamaño que tenga, no importa la masa, el peso, nada. El principio de Heisenberg rige en el micromundo y en el macromundo. Ese es el principio de Heisenberg generalizado, ¿verdad? Y eso apoya muchas de las cosas que yo digo. Es que detrás tengo esa representación, esa idea del principio de Heisenberg generalizado y otras cosas más, pero esta es una de ellas, ¿no? Todo ello queda claro en el experimento de la doble rendija, bien por la mecánica cuántica hasta ahí. Pero todo ello tiene profundas consecuencias cinemáticas para el cuadro clásico macroscópico del universo, que ya las había revelado la filosofía, by the way. ¿Okay? Así pues, interpretemos la mecánica cuántica y la física toda correctamente, a mi modo de ver, y es así. La interacción-localización del proceso cuántico sacrifica su estado de ausencia de reposo, ligado al cuadro impulso energético. De manera que la función de onda tendrá que reducirse para reflejar esta espacialización, estado de reposo, que es también el origen de la masa. La masa es el principio del reposo. Eso para mí es un axioma. Y lo que significa en mecánica cuántica la descripción impulso energética es la desmaterialización de la partícula que supone un estado de probabilidad si se mira desde el punto de vista corpuscular. Ahora solo queda agregar que el tiempo está del lado del cuadro impulso energético, ya que no es una coordenada más al lado de las espaciales, y ni tampoco es el tiempo del espacio-tiempo einsteiniano. Para nada. Está del otro lado. Es la negación del espacio. Entonces, decía aquí, ya que no es una coordenada más el tiempo, ¿verdad?, al lado de las espaciales, sino solo la probabilidad de coordenadas espaciales, ¿se entiende? La probabilidad de coordenadas. Mientras que el espacio está ligado a la masa y al reposo. La masa es el principio del reposo y insisto, y la energía es el principio del movimiento, entiéndase de la ausencia de reposo, ¿no? Porque el reposo que contiene en sí, como él nos demostró, los dos momentos, ¿no? El reposo y la ausencia de reposo. Y más bien como yo lo desarrollé, ¿no? Apoyándome en Hegel. Entonces, con esto digo también que lo que tiene masa no se mueve y lo que se mueve no tiene masa. Entiendan por qué el principio de Heisenberg, por qué el origen de la masa, todas esas cosas, ¿verdad? Entiendan por qué el experimento de la doble rendija. Si no piensan así en estos términos, señores, no van a explicar nada. Todo va a ser un misterio como lo es hasta hoy.
Entonces, muy al contrario de los malabarismos de Einstein, la masa y la energía antes bien están sujetas a una relación de indeterminación. Esto es coherencia, señor. Tiene que desde el principio yo parto, arranco caminando con Zenón de Lea y voy enderezando todo el camino ese que es que ni camino hay. Lo que hay es una confusión general. Entonces, la mecánica cuántica, entiéndase la interpretación de Copenhague, no solo salió vencedora de aquellas discusiones, sino que dejó a la teoría de la relatividad toda sin alternativas. Si hoy la teoría general de la relatividad no se puede unificar con la mecánica cuántica, la respuesta es muy simple. La gravedad está mucho más cerca de ser un fenómeno dinámico que un fenómeno geométrico. ¿Cómo podrían unificarse gravedad y mecánica cuántica? Mediante la interpretación probabilística de la gravedad, porque es justo la probabilidad y no la cuantificación lo más propio y característico del mundo cuántico, como les había dicho y lo que había que demostrar. Ahí llegamos a ese punto, ¿verdad? Esa es la salida, a mi modo de ver. Entonces, no sé por dónde ando, déjenme ver por dónde ando esto está muy largo esto ya. No sé. Ajá. Creo que ya está muy largo. Les tenía un resumen aquí, unas cosas que les quería, pero no sé si ya lo deje para es importante porque todavía no está claro. Se los voy a leer, que tenga paciencia, pero se los voy a leer porque todavía las cosas no están claras. Todavía no están claras. Vamos a ver, faltan algunas cositas que debemos cerrar, algunos tópicos. Vamos a ver. A ver aquí. La premisa del sistema unificado es falsa. Ese es uno de los puntos que yo mencioné. No están las partículas en estado entrelazado, sino que es un sistema compuesto por dos partículas interactuantes durante un tiempo determinado. Por otra parte, la rareza de este experimento mental es que replique el resultado en la otra partícula, no que por inferencia deducimos que tiene que tener la segunda partícula la característica opuesta a la primera, como ha pasado eso a partir de los experimentos de David Bohm y Bob Alice y todas esas cosas, o del spin, por ejemplo, el hecho de hacerlo con el spin, ¿no? El spin arriba, el spin abajo, las direcciones del spin y eso no sale de la paradoja de PR, no tiene que ver, esa gente no hablaron de eso. Entonces, por ejemplo, si yo constato que la primera, vamos a decir aquí, vamos a ver, si yo constato que la primera, de no tener la segunda partícula la característica opuesta a la primera. Si yo constato que la primera partícula está fría y por definición me he inventado un estado entrelazado, la segunda obviamente estará caliente, no porque lo esté realmente, sino porque lo caliente es lo no frío, lo opuesto de lo frío. Es decir, lo caliente y lo frío, como el spin up y el spin down, el spin arriba y el spin abajo, son correlaciones que no tienen que ver con la mecánica cuántica. Esto no tiene nada que ver con eso. Si yo corto, por ejemplo, en semicírculo una pelota de tenis, la corto así, una pelota de tenis, y separo las mitades enviando una de ellas a China, siempre sabré, no importa dónde esté la segunda mitad, que esta será la convexa, con solo observar que la primera mitad es cóncava, obviamente. Pero eso son inferencias, eso sea un plano que no es físico. ¿Entienden? Así opera la engañifa del entrelazamiento cuántico. Pero en la paradoja de PR lo que sucede es que se replica el mismo resultado en la otra partícula. Esto quiere decir que si le mido la posición a la primera mitad, los cálculos arrojan el mismo significado para la segunda. Y viceversa, si mido el impulso de la primera mitad de esa pelota de tenis, su segunda mitad tendrá el mismo valor para el impulso aún encontrándose en China. Aquí el problema radica en el comportamiento dual de la ecuación de Schrödinger. Medimos la primera característica, la posición, y la función de onda colapsa. Por ejemplo, medimos cualquiera de ellas, la posición o la velocidad. Entonces, los cálculos arrojan el mismo resultado para la posición de la partícula que se encuentra en China. ¿Qué parte no entendieron Einstein, Podolsky y Rosen, a mi modo de ver? Y todavía no entienden muchos físicos de hoy. Esa segunda partícula no existe, no está en parte alguna. De hecho, usted puede decir que está en el espacio de Hilbert, obviamente, siempre va a tener ese recurso, ¿no? De hecho, no es ni siquiera un corpúsculo, ese es el problema. Que aún, si usted habla del espacio de configuración,
tiene que tener en cuenta que no estamos hablando de corpúsculos, ¿verdad? Entonces, está en un estado de probabilidad cuántica, lo que significa que no es un sólido. Por lo tanto, estaríamos determinando el impulso y la velocidad de una partícula, entiéndase corpúsculo, virtual, o lo que es lo mismo, una onda de probabilidad. Más bien, imagínese usted, esto viene a decirle a Einstein que su propio experimento mental de la paradoja EPR es irónicamente la más soberbia confirmación de la perturbación introducida por la medición en un sistema cuántico, lo cual echaría por tierra la forma más dramática concebible a la paradoja EPR, que es todo lo contrario de lo que pretendía. La parte de razón que tiene Einstein con la localidad es que no existen las acciones instantáneas a distancia. Tiene toda la razón ahí. Y la parte de razón que tiene la hipótesis del entrelazamiento cuántico es que ciertamente hay correlaciones que necesitan ser explicadas. ¿Okay? ¿Cómo podríamos mantener y explicar las correlaciones sin suponer las acciones a distancia? Esta es la verdadera solución de la paradoja EPR, no el empeño de probar un entrelazamiento que presupone interacciones no físicas imposibles de entender y de explicar. Los seguidores del entrelazamiento cuántico no han solucionado la paradoja, sino que la han sustituido por un artilugio fantasioso más incomprensible que la propia paradoja EPR. El tema de la localidad tomaría otro giro, por cuanto esas acciones instantáneas a distancias no son posibles y al propio tiempo la exigencia de localidad tampoco lo es. Lo que viene a suceder es que la no localidad significa abolición del espacio. Por esa razón de exclusión de lo espacial es que aparentemente la segunda partícula se encuentra en otro lugar. O lo que viene a ser lo mismo, la segunda partícula solo existe en el espacio de configuración, mientras que la primera se actualiza como corpúsculo producto de la medición. Local significa para Einstein perteneciente a un punto en el espacio. Pues bien, la segunda partícula no está en ningún lugar definido del espacio, porque no hay ya espacio, y al propio tiempo esa partícula está en el espacio de configuración, donde existe solo como probabilidad de tener localización en un punto del espacio tridimensional clásico. Entonces, donde interactuaría con el aparato, ¿verdad? Para ser preciso, usted puede atribuirle los mismos significados del impulso y la velocidad medidos en la partícula 1 a la partícula 2 solo como posibles o probables, toda vez que ambas partículas no pueden simultáneamente ser reales en el sentido de tener actualidad. El sistema unificado solo deviene actual si se mide una El sistema unificado solo deviene actual si se mide una partícula. Pero esa misma medición implica la virtualidad de la segunda por varias razones. He aquí tres de ellas. Pues, para mencionar tres de ellas puramente cuánticas. ¿Por qué razón? Bueno, por el principio, justamente el principio de incertidumbre generalizado, como yo lo explico, la probabilidad cuántica y la perturbación introducida por la medición. Y esto, claro que ha molestado a Einstein, ¿no? Entonces, por otra parte, los valores definidos de la posición y la velocidad para la segunda partícula no se hacen reales en virtud de una correspondencia con un elemento de la realidad, como él cree. Si son predecibles, son virtuales. Tienen una realidad de orden virtual. Hay que acostumbrarse a correlaciones como esta, señores, no queda de otra. Entiéndase que si usted mide una propiedad o magnitud de la primera partícula y predice la magnitud correlacionada de la segunda, todo el interés gira justamente en torno a la perturbación, injerencia o medición. El resultado aquí es lo menos importante, puesto que depende de la perturbación de la partícula 1, que Einstein se empeña en desconocer. La segunda de esta paradoja, la laguna de esta paradoja reside en presuponer una primera medición sin perturbación del sistema o partícula, lo cual es redondamente falso. Es esa medición la que hace posible que la segunda partícula, que antes formaba parte de un sistema unificado, devenga virtual, o si se prefiere, que la misma solo exista en el espacio de Hilbert, si quieren seguir llamándolo así, diciéndolo en esa forma, ¿no? Y descrita, obviamente, por la función de onda en estado de superposición. ¿Qué le responderíamos a Einstein, Podolsky y Rosen cuando afirman que la partícula tendría un impulso y una velocidad definidas antes de ser medida, producto de una medición en la partícula 1? Bueno, les responderíamos lo siguiente. Si la partícula 2 no ha sido medida, no existe como corpúsculo y por consiguiente no puede tener ningún valor definido para su posición y momento.
No hay corpúsculo. Lo más que usted puede hacer es, usando el formalismo de la mecánica cuántica, es atribuir resultados probables de la velocidad del impulso a una partícula igualmente probable, que realmente no lo es. Es más bien una onda de probabilidad. Entonces, insistiendo en la no localidad, lo que más molestaba a Einstein era el hecho de que la medición en la partícula 1 conduciría a la superposición, es decir, a diferentes estados cuánticos para la partícula 2. Según Einstein, debido a la localidad, el verdadero estado de 2 no puede depender de la medición en 1, de modo que los estados cuánticos no pueden estar relacionados o ponerse en relación con estados reales, ¿no? Este es el nódulo de la paradoja. Lo que realmente sucede es que la partícula 2 no existe como corpúsculo. No hay masa en su caso, no hay manifestación puntual. Tampoco puede haber valores reales en sentido actual para su velocidad e impulso. Todo aquí es probable, como la misma partícula que estaría en ese caso en un estado de probabilidad cuántica descrito como superposición de paquetes de onda. ¿Pero ondas de qué? Es la pregunta. Bueno, mi respuesta es ondas de tiempo, de donde se sigue que el espacio en esa dimensión ha sido abolido. Y es esta abolición la que hemos explicado hasta hoy como no localidad. Así es que ni local ni no local. Correlaciones de lo real es una correlación acto virtual, de eso va todo. Y el espacio obviamente resultaría abolido dada la misma dinámica de la naturaleza del movimiento, como transición del espacio-tiempo y tiempo al espacio. En suma, el único entrelazamiento posible aquí es el del detector, detrás del cual está el físico que lo lee, y el objeto medido. El único sistema unificado es el que resulta de la correlación entre la medición y la partícula. Volvemos así al núcleo de la interpretación de Copenhague. Y por último, termino con un comentario porque hay un físico y filósofo bien famoso, Molin, se llama el nombre, no recuerdo el nombre ahora, Molin, pero bueno, el tipo es de las mejores universidades, lo pueden encontrar por ahí, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Molin. Y entonces él es el especialista en todos los temas, esto, y lleva 1000 años en esto, ya, qué sé yo, y justamente de lo que más habla es de la no localidad, de las desigualdades de Bell, que tienen que ver con la paradoja de PR en la versión bohmiana, de David Bohm, de la función de onda, el colapso de la función de estos temas. Entonces, le quería comentar, porque miren, hay una opinión extendida, que él también la sostiene, que es el hecho de que, déjame traducirlo aquí al inglés, de la función de onda vive en un espacio de configuración, no en un espacio-tiempo, dice él. Es una descripción matemática de un sistema, no el sistema. Repito, díganme qué piensan ustedes para terminar este vídeo. La función de onda vive en un espacio de configuración, ese es el espacio de Hilbert, right? Que el espacio matemático, entiendan, es una abstracción, ¿no? Ella vive en ese espacio de configuración y no en el espacio-tiempo. Ya aquí Molin está presuponiendo que el espacio-tiempo es real, en el sentido de actualidad. Es que el espacio-tiempo es un constructo absolutamente abstracto, un constructo geométrico. Así que ahí no existe nada tampoco. Fíjense como ya los físicos ya se olvidaron que el espacio-tiempo que es real, donde se desarrolla la experiencia humana, es el espacio newtoniano, ¿verdad? Ese es el espacio real, tridimensional, que el tiempo no pertenece al espacio, no es una dimensión más al lado del espacio. Falso. El espacio son esas 3 dimensiones. Punto. Se acabó. Y para tú describir el movimiento necesitas el espacio, necesitas el tiempo como una cosa diferente del espacio, ¿verdad? Entonces ese es el espacio en que se desarrolla nuestra vida, nuestra experiencia. De modo que esa función de onda vive en un espacio de configuración, no en el espacio-tiempo, dice él. Bueno, el problema es que ese el espacio-tiempo no es el espacio real, ¿no? Pero bueno, ya que dije en sentido de actualidad. Es una descripción matemática de un sistema y no el sistema, dice él. Entonces, ¿qué yo voy a agregar aquí? Los operadores no son las magnitudes, ¿verdad? Los operadores cuánticos no son las magnitudes. El espacio-tiempo no es el espacio. No es el espacio y el tiempo, ¿verdad? Macroscópico, tridimensional. Vamos para no confundir. El espacio-tiempo no es el espacio y el tiempo newtoniano, ¿verdad? Como lo mismo que los triángulos no son los pedazos de pizza.
No lo son, por mucho que usted quiera sustituirlo. Un triángulo no es pedazo de pizza. Entonces, los vertebrados, por ejemplo, el grupo de los vertebrados no existen en la naturaleza. No existe algo como quiero decir, los invertebrados. No existen en la naturaleza. Pero que tampoco la silla, los carros, ¿verdad? Las pelotas tienen columna vertebral. No existe algo así como los invertebrados. Eso caerían. Todos estos objetos que no tienen columna vertebral caerían dentro de ese grupo, ¿verdad? Entonces, eso es una abstracción también. Entonces, esta posición parece más bien un arrebato de platonismo, ¿no? Conduce al representacionalismo epistemológico, al realismo ingenuo. La ciencia toda es descripción de algo, obviamente. No existe sistema alguno al margen de su conocimiento. Consecuentemente, si bien la ciencia toda es descripción de algo, lo real es ese algo descrito, es decir, ese algo junto con el proceso de su conocimiento, ¿verdad? Porque apartarnos y poner la realidad del lado allá y del lado acá solo el reflejo subjetivo, eso es representacionalismo, por ahí no vamos a ningún lado. Aquella realidad que hemos escindido de esa manera, eso es una abstracción. Esa es la que es una abstracción. Entonces, lo que está teniendo lugar es la interacción real, en el momento actual, del sujeto con el objeto. Entonces, si bien la ciencia todo es descripción de algo, lo real es ese algo descrito, es decir, junto con el proceso de su conocimiento. Es así como conectamos con la mecánica cuántica sobre las bases de una epistemología no representacionalista y de una comprensión de la realidad no objetivista. La física particularmente consiste en traducir todo ese entramado geométrico abstracto al lenguaje espaciotemporal y corpuscular ondulatorio de entidades en movimiento. Y es así que esos paquetes de ondas no son sino ondas de tiempo. Una onda de probabilidad es una onda de tiempo, un asunto puramente físico. Que sea legítimo superponerlas o no, ya eso es discutible, ya eso es otro asunto. El tema de la superposición, eso está en entredicho. Pero de aquí se sigue que la función de onda, o para ser más preciso, la onda de probabilidad no es una onda matemática, es una onda de naturaleza física. De igual modo, el colapso de la función de onda es un hecho físico que expresa la geometrización, materialización de la onda, su devenir corpúsculo mediante su interacción con el aparato, lo cual no solo significa adquisición de coordenadas, sino también de masa y de reposo en ese punto. Así es que, en mi opinión, los físicos deben entender, y con esto ya termino, que el problema no es acomodar el mundo dentro de los límites de la física, sencillamente no cabe, sino acomodar la física en el concierto de conocimientos que es el mundo. Dicho con el propio Einstein, toda teoría física, si en realidad lo es, debe tener un acabamiento interno y una justificación exterior. Aquí termino este tema. Finalmente salimos del tema de la paradoja de Peirce, lo llevé hasta donde pude, le di la solución a mi manera de todo lo que está en debate aquí. Sé que el vídeo está complejo, está denso, está un poco aburrido, ¿verdad? Pero denle para atrás si quieren, por ejemplo, ver el tema de la no localidad, cómo entenderlo, cómo entender los temas aparte, así, búsquenlo, porque yo le di la versión de un solo golpe, ¿verdad? Entonces aquí los dejo, por favor, si ustedes creen que mi esfuerzo sirve de algo, por favor déjenme un like, esto lo hago para ustedes, me ha tomado bastante tiempo, vean que son varios vídeos acerca de la paradoja de Peirce, y pues nada, yo pues lo hago por amor al arte, sencillamente para transmitir conocimiento, para que lo quiera obtener gratis, pues que lo tenga, ¿ok? Entonces ahí nos vemos en un próximo vídeo.